Romanos capítulo 1, hermanos, en el versículo 16 y 17 vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos tenemos? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, gracias por las sagradas escrituras. Padre, abre nuestros corazones, Señor, para entender, para discernir tu palabra en esta tarde, para que seamos edificados, para que seamos animados, Señor, a seguir adelante, para que podamos ver, Señor, la necesidad que tenemos, Padre, de predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Señor, y te pido también, Padre, en este tiempo, Señor, que estoy predicando tu palabra, que tú me uses como instrumento en tus manos. Padre, que yo sea un instrumento usado por ti, que toda palabra predicada en esta noche, Señor, sea tu palabra, Señor, y sea para glorificar tu nombre, Padre. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene a Jesucristo, Señor, que el Espíritu Santo desde ya pueda estar convenciendo, pueda, Señor, estar, Padre querido y amado, trayendo en su corazón, en su mente, Señor, la necesidad que tiene de venir a Cristo, de arrepentirse y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, Padre. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones, tu santa y maravillosa voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar de pie. Aquí vemos, hermanos, un mensaje, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Le está escribiendo el libro de Romanos, hermanos, a la iglesia de Roma, y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué estamos nosotros aquí esta noche, hermanos? Porque hemos creído en el evangelio, ¿verdad? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo, alguien que dio su vida por nosotros. Y vemos, hermanos, como Pablo escribe, porque no me avergüenzo del evangelio, hermanos. El evangelio es un mensaje de Dios para ser predicado ¿a quién? A todos los hombres, ¿verdad? Si está perdido, necesita un salvador. Si están sin rumbo, o mejor dicho, si está un rumbo al lago de fuego, necesita reconocer que hay un cielo y que solamente a través de Cristo hay salvación. Amén, hermanos. Pero, hermanos, las buenas noticias es que Cristo vino a dar su vida por nosotros y la conocemos. Yo creo que todos los que estamos aquí pueden levantar su mano esta noche y decir, mira, hermano Fabio, estoy seguro 100% de que si me muero hoy, iré al cielo. Todos podemos levantar nuestras manos, hermanos, como dando testimonio de que sí, estamos 100% seguros de que si nos morimos hoy, iremos al cielo con Cristo. Qué bendición, hermanos, qué bendición que todos podemos dar testimonio de que sí somos salvos, de que sí tenemos a Cristo en nuestros corazones. Pero, hermanos, quiero hablar del evangelio un poquito esta noche, porque el evangelio, hermanos, últimamente no que hay otro evangelio, hermanos, no hay otro evangelio, pero hay algunos que perturban el evangelio de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo escribe en el libro de Gálatas, hermanos, dice, hay algunos que perturban el evangelio de Cristo, hay algunos que dejan el evangelio un poquito light, hay algunos que dejan el evangelio un poquito más flojito. No, es que para mantener las personas dentro de la congregación necesitamos predicar un evangelio más así moldeable a las personas. No, hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios y que ella nos confronte, que ella nos corrija, que ella nos exhorte a cambiar nuestras vidas por Cristo. Amén, hermanos. Mira, el mismo apóstol Pablo que está escribiendo el libro de Romanos, hermanos, a los romanos, hermanos, antes de su conversión, Pablo, antes de conocer el evangelio, Pablo era una persona religiosa, ¿verdad? Una persona que seguía una religión, una persona que era celosa por la ley de Dios, una persona, hermanos, que perseguía y mataba a la iglesia, a los verdaderos cristianos. Pero cuando Pablo conoció el evangelio, que es poder de Dios para salvación, ¿qué pasó en la vida de Pablo? Hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio en la vida de Pablo, hermanos. Él dejó de ser el perseguidor y pasó a ser Pablo el predicador. Mira, hermanos, qué cambio hubo. Entonces, en esta noche, hermanos, quiero hablar del evangelio que cambia vidas. El evangelio que ha cambiado nuestras vidas. El evangelio que regenera, hermanos. El evangelio que nos transforma. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo nos dio su vida para que nosotros vivamos ahí afuera de la manera que nos agrada a nosotros.
Cristo dio su vida por nosotros, hermanos, para que haya un cambio en nuestras vidas. Amén, hermanos. El Evangelio es el poder de Dios que transforma nuestras vidas. El Evangelio, hermanos, es el mensaje que debería ser predicado cada día de nuestras vidas, hermanos, mientras tengamos aire para respirar o batimiento cardíaco. Debemos estar enfocados en predicar el Evangelio de Jesucristo, porque esto es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Esto es la voluntad de Dios. Y un día estaba escuchando yo a un predicador, hermanos, dice él bien así, mira, no pierda tiempos escuchando mensajes donde Cristo no es el centro. Si Cristo no es el centro del mensaje, apaga la radio, apaga el Facebook, apaga el internet, pero no escucha mensajes donde Cristo no sea el centro. Porque Cristo fue el que dio su vida por nosotros. Cristo fue el que vino a pagar el precio de nuestra salvación. Amén, hermanos. Si hay algo, hermanos, en nuestras vidas donde Cristo no es el centro, debemos quitar esto y poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Mira conmigo 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1. No es solamente poder de Dios para salvación, hermanos, sino es también la dinamita, el explosivo de Dios que rompe, que destruye el pecado, hermanos, y necesita ser predicada. 1 de Timoteo capítulo 1 dice así la palabra de Dios. Vamos allá todos, 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 15 dice así, mira. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Cristo vino al mundo ¿para qué, hermanos? Para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, hermanos. El Evangelio había transformado la vida de Pablo y él está diciendo, mira, Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero de todos. Esto es, hermanos, considerar la necesidad de Dios en nuestras vidas. Cuando consideramos que Dios debe ser el más importante en nuestras vidas, lo que nos va a hacer, hermanos, es que todo a nuestro alrededor, hermanos, va a girar alrededor de Cristo. ¿Por qué? Porque queremos glorificar al Señor. Amén, hermanos. El verdadero evangelio, hermanos, el evangelio que es poder de Dios para salvación, no necesita aditivo, no necesita algo más que Cristo. Amén, hermanos. Vemos en muchas megas iglesias, hermanos, donde no predican el evangelio solamente con Cristo, sino que hay un pañuelo ungido, un bolígrafo sagrado, una toalla, un mantel, ¿verdad? ¿Ya han visto esto o no? Por la televisión o por internet o por alguna parte, seguro que ya lo han visto, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, el evangelio no necesita nada de aditivo. Cristo es suficiente para suplir nuestras necesidades. Cristo fue el que ha hecho todo por nosotros. Amén, hermanos. Cristo es suficiente, hermanos. El evangelio es poder de Dios, dice la palabra. El evangelio es poder de Dios. No necesitamos, hermanos, predicadores famosos, hermanos. No necesitamos, hermanos, alguien que venga de más allá, hermanos. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Amén, hermanos. Cristo es suficiente. El evangelio contiene lo suficiente para nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es el manual del fabricante, hermanos. Somos criaturas de Dios, o mejor dicho, ahora ya somos hijos, pero éramos criaturas, ¿verdad? Y cuando compramos un coche, hermanos, un carro, viene con el manual del fabricante, ¿verdad? Y cuando se enciende una lucecita allá en el panel del coche, el del carro, ¿qué hace ustedes? Busca y dice, mira, tengo que solucionar de esta manera. Pues aquí tenemos, hermanos, la solución para nuestros problemas. La palabra de Dios, hermanos, para familia, para hijos, para ancianos, para jóvenes, para niños, para pastores, para diáconos. Aquí hay, hermanos, la solución para todo. Amén, hermanos. El evangelio es suficiente para nosotros. ¿Y dónde está el evangelio, hermanos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pero mire, hermanos, el evangelio se está desvirtuando de tal manera en este mundo actual. En la actualidad, hermanos, el evangelio se va desvirtuando. Lo que era, hermanos, mira, el mundo ha perdido el respeto, hermanos, por la palabra de Dios. Perdió el respeto, hermanos, por la palabra de Dios, por los púlpitos, por los predicadores. Ahora, hermanos, las payasadas y el espectáculo están tomando cuenta de la actualidad. No sé si se han dado cuenta, hermanos, pero nuestra generación tiene que hacer algo más por el Señor, hermanos.
Podemos hacer algo más por el Evangelio, hermanos. Podemos, hermanos, involucrarnos más en la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos tanta necedad en este mundo, hermanos. Tanta gente haciendo de la palabra de Dios un circo, un espectáculo, donde en vez de haber predicadores hay payasos, hermanos, hablando cosas que no es la verdad, que no están en la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, que conocemos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, necesitamos movernos, hermanos. Somos salvos. Hemos confesado a Jesucristo con nuestra boca, hermanos, y hemos creído de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Necesitamos hacer algo más por el Evangelio. Necesitamos, hermanos, ponernos manos a la obra, hermanos. Hay megas iglesias, hermanos, que en vez de apreciar la predicación, aprecian la diversión, el entretenimiento. Se reúnen para ser entretenidos cuando el verdadero creyente busca la edificación. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, no venimos a ser entretenidos, venimos a ser edificados por la palabra de Dios. Amén, hermanos. El Evangelio nos edifica, el Evangelio, hermanos, nos anima a seguir adelante. El Evangelio nos da fuerza para seguir luchando cada día. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, hermanos, vemos el sufrimiento de Cristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que pagó el Señor por nosotros. Amén, hermanos. Y mira, Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Gálatas, hermanos, y él dice: estoy maravillado. ¿Cómo estoy maravillado de que tan pronto os habéis apartado de aquel que os llamó? Mira conmigo Gálatas capítulo 1, hermanos. Vamos allá en Gálatas capítulo 1. El versículo 6 dice así, mira. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos, hermanos, en este mundo que quieren pervertir el evangelio de Cristo, diciendo que Cristo no es suficiente, que hay que hacer algo más para que la gente venga a la iglesia, que hay que hacer shows, que hay entretenimiento para traer a los jóvenes. Hermanos, si Cristo no es suficiente, no estaríamos aquí esta noche. Si Cristo no fuera suficiente, hermanos, no seríamos salvos verdaderamente. Si creemos en la palabra de Dios, en el poder del Evangelio, hermanos, estamos seguros de que Cristo es suficiente, que no hace falta ningún tipo de aditivo. Amén, hermanos. Pero los que perturban el Evangelio de Cristo, los que quieren pervertir el Evangelio de Cristo, va a decir: no, hace falta algo más. Hace falta algo más. Sabe, hermanos, hace muchos años atrás mi mamá era miembro de una iglesia de la doctrina de la prosperidad en Brasil. Y el pastor, para sujetar a los miembros dentro de la iglesia, porque tenía un culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces los lunes era lunes de la prosperidad. Entonces el pastor le entregaba una monedita de 10 centavos allá de Brasil y decía: todos los lunes hay que traer esta monedita y yo la voy a ungir con el aceite ungido y el Señor te va a bendecir y al final de los 7 lunes tú vas a ingresar esta moneda en tu cuenta bancaria, va a ser rico. La pura mentira que he visto yo, hermanos. Pero la gente estaba ahí totalmente engañada, creía en lo que decía este hombre, hermanos. El hombre hoy está tan rico, hermanos. Tiene islas, tiene aviones privados y la gente que le seguía está más pobre que nunca. ¿Por qué? Porque seguían a un hombre y no a la palabra de Dios. El evangelio no hace falta aditivo, hermanos. Y doy gracias a Dios, hermanos, en un tiempo de nuestra vida hemos ido a Brasil cuando mi madre sufrió de cáncer. Y hemos podido predicarle el verdadero evangelio. El evangelio, hermanos, que no necesita nada más que presentar a Jesucristo como el único y suficiente salvador de una persona. El evangelio, hermanos, que es poder de Dios para salvación. Amén, hermanos. Pero nosotros, los que conocemos la verdad, hermanos, no podemos estar de brazos cruzados. Necesitamos seguir predicando este evangelio, hermanos. Nuestra generación necesita despertar y decir: ¿qué estamos haciendo por Cristo? ¿Qué podemos hacer por Cristo que no estamos haciendo? ¿En qué área podemos mejorar? Pero sí podemos hacer más por el Señor, hermanos.
Que el Señor ayúdanos a despertar, hermanos, nuestro corazón. El verdadero evangelio, hermanos, aún se escucha el verdadero evangelio en algunas iglesias, y gloria a Dios por la iglesia bautista de Madison, ¿verdad, hermanos? Porque se predica la sana doctrina, se predica la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿qué pensamos de la futura generación si nosotros nos quedamos de brazos cruzados? Si nosotros, hermanos, no seguimos sembrando el verdadero evangelio, si no seguimos trabajando, hermanos, en pro de las sagradas escrituras, de mantener esta sana doctrina activa, hermanos, en la vida de los jóvenes, de los niños, ¿qué pensamos nosotros, hermanos? Pero bueno, hermanos, vamos a entrar en el primer punto, el evangelio bíblico, hermanos. Vamos a ver 4 puntos esta noche de qué hace el evangelio en nuestras vidas. El evangelio bíblico, hermanos, regenera a los creyentes. El evangelio bíblico cambia nuestras vidas, hermanos. Estábamos en las tinieblas y hemos venido a la luz de Cristo, ¿verdad? Cristo nos trajo de las tinieblas a su luz, a la luz admirable del Señor. Pero hermanos, mira, no somos, cuando nos regenera la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos nueva criatura en el Señor, pero no podemos, hermanos, pensar, mira, yo soy creyente, soy regenerado, pero soy creyente solo cuando voy a la iglesia. ¿Cuándo somos creyentes, hermanos? Todos los días de nuestras vidas. Cada hora, cada minuto somos creyentes, hermanos. Entonces hay que haber un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el evangelio hace cambio, hermanos. El evangelio no nos deja de la misma manera en que hemos venido a Cristo. Sí, podemos venir de la misma manera, pero hay un cambio, hermanos. El Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas y va a haber cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos regenerados por la palabra de Dios. Y Dios no miente, hermanos, Dios es verdadero, Dios es un Dios santo, santo, santo. Y Él quiere que seamos cristianos cada día, cada hora, cada minuto de nuestras vidas, hermanos. Hay que haber una regeneración, hermanos. Si yo soy creyente, hermanos, cada día de mi vida me vestiré como un cristiano que soy, ¿verdad? Cada hora de mi vida, cada minuto, ¿dónde voy? Voy vestido de cristiano. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aparte de todo somos embajadores en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se visten los embajadores que representan nuestros países, hermanos? ¿Bien o mal para representar un país? Bien, ¿verdad? ¿Cómo debemos vestirnos para representar a nuestro Dios, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, hermanos? Bien, amén, hermanos. Entonces, hermanos, el evangelio bíblico que hace en nuestras vidas nos regenera, hace cambio. Saulo de Tarso dejó de ser el perseguidor y pasó a ser Pablo el predicador. Hubo un cambio en su vida. Él dejó de perseguir, sino que se unió a la predicación. Las personas que fueron esparcidas por causa de Pablo, hermanos, se unieron a Pablo para seguir predicando el evangelio. Entonces, mira, el evangelio verdadero regenera la vida de los creyentes. Amén, hermanos. Hay cambios en nuestras vidas. Mira conmigo 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro 1:23 dice así, mira. Eso es lo que hace el evangelio en nuestras vidas. Dice el versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos, hermanos, cuando venimos a Cristo? No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre en nuestras vidas. Amén, hermanos. Somos renacidos, hermanos. Somos renacidos, hemos recibido un nuevo nacimiento del Señor, y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas en nuestras vidas, hermanos. Si hemos nacido de nuevo, necesitamos compromiso, hermanos, con el evangelio de Cristo para mantener, hermanos, la sana doctrina, para mantener una generación sana, hermanos, que vayan a crecer jóvenes con conocimiento de la palabra de Dios, que vayan a crecer niños con el conocimiento del verdadero evangelio. Amén, hermanos. Que podamos dejar una generación, hermanos, bien preparada para el futuro, porque nosotros ya estamos mayorcitos, algunos de nosotros, ¿no? Me incluyo también, hermanos.
Ya tengo 32 años, entonces ya estoy mayor. No, es broma, hermana ha dicho, 32, tiene cara de 50, hermano. Tengo 42, hermanos, pero sí, necesitamos trabajar duro, hermanos, para dejar una generación bien estructurada para nuestros jóvenes y niños. Ellos son el futuro de la iglesia, hermanos, y debemos pensar en que ellos puedan seguir congregándose en una iglesia fundamental, en una iglesia que predica la sana doctrina, las sagradas escrituras verdaderamente. Amén, hermanos. Número 2, hermanos, el evangelio bíblico redime a los pecadores. Cristo nos ha redimido, nos ha dado una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, ¿verdad? El evangelio, hermano, nos rescató. Íbamos en dirección al infierno y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos esperando, hermanos, el regreso de Cristo, o deberíamos estar esperando el regreso de Cristo, ¿verdad? Amando y esperando, Señor, ven ya. Queremos que todos sean salvos, hermanos, queremos trabajar en pro de aquellos que no conocen a Jesucristo, pero también deseamos que Cristo venga, ¿verdad? Eso debería ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón, hermanos. A través de la muerte del Señor Jesucristo nos proporcionó, hermanos, la salvación. Nos proporcionó a nosotros la salvación, hermanos, nos redimió a cada uno de nosotros, nos rescató, hermanos. Y el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y el trabajo de quién, hermanos? Propagar el evangelio. Mire, el pastor no está saliendo para propagar el evangelio. No, hermanos, es trabajo de nosotros, es trabajo de toda la iglesia unida con el pastor. Amén, hermanos. Es un trabajo que el Señor nos dejó esta misión a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces tenga esto en mente, hermanos, el evangelio bíblico. El evangelio bíblico, hermanos, regenera al creyente, redime al creyente. El evangelio bíblico, hermano, reconcilia al creyente, porque estábamos lejos del Señor, apartados del Señor, teníamos una lucha, hermanos, el pecado nos separaba de Dios, pero a través de la muerte de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Amén. A través de la sangre de Cristo. Mira conmigo Romanos capítulo 5. Romanos 5, hermanos, ahí habla de la reconciliación. Romanos capítulo 5, el versículo 10 dice así, mira. Capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo hemos sido reconciliados, hermanos? Siendo enemigos de Dios, Cristo derramó su sangre, pagó el precio, nos compró con su sangre, porque, hermanos, le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Comprado fuiste por sangre, dice la palabra de Dios. Cristo pagó el precio, hermanos, por nuestra salvación. A nosotros no nos costó nada, hermanos, ser salvos, pero a Cristo le costó dejar su gloria, bajar del cielo, dar su vida por nosotros, sufrir por nosotros, hermanos, para que nosotros pudiéramos glorificar a Dios, honrar a Dios, hermanos, con nuestro mejor, el mejor de nuestro tiempo, el mejor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Nuestro pecado, hermanos, hacía una separación entre nosotros y Dios, pero Cristo vino y nos reconcilió. Cristo, hermano, no solo reconcilió a cada uno de nosotros con Dios, sino que también nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. Amén, hermanos. Reconciliaos con Dios. Mira conmigo 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios 5 dice así, mira. 2 de Corintios capítulo 5 dice, en el versículo 18. 2 de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, aún estando en pecado, el Señor envió a su Hijo para reconciliar al mundo con Él,
Amén, hermanos. El Dios Todopoderoso, Él mismo envió a su Hijo, hermanos, para reconciliar al mundo con Él. Entonces, si fuimos reconciliados con el Señor, hermanos, debemos vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Necesitamos vivir una vida, hermanos, que el mundo pueda ver que somos creyentes. No necesitamos decir, mira, yo soy creyente. No hace falta poner una plaquita, hermanos, o un colgante diciendo, mira, soy creyente, si quiere venir a mi iglesia. No, hermanos, el mundo se va a dar cuenta por tu testimonio, por tu manera de hablar, por tu manera de vestirte, por tu manera de conducirte en esta vida. La gente va a ver a Cristo en ti. Amén, hermanos. Esto es vivir de una manera que es digno del Evangelio de Cristo, hermanos. Él nos compró con su sangre preciosa, hermanos. Él pagó el precio. ¿Qué hacemos nosotros por Cristo? ¿O qué hemos dejado por Cristo? ¿O qué hemos cambiado, hermanos, cuando hemos recibido el Evangelio, que es poder de Dios para salvación? Si el Evangelio es poder de Dios, hermanos, y cambia nuestras vidas, ¿qué cambio hubo en mi vida que glorifica a Dios? ¿O qué tengo que cambiar para glorificar a Dios? Todo eso debemos pensar, hermanos, reflexionar, porque fuimos comprados. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 20 dice así, mira. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 20 dice así: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién es nuestro cuerpo, nuestro espíritu, hermanos? De Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, el Señor nos va a pedir cuenta cuando estemos delante del tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta a Dios, hermanos, de lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor nos ha dado una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, nos ha hecho una nueva criatura, nos ha regenerado, hermanos, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha comprado, pagó el precio de nuestra salvación. ¿Y cómo vivimos nosotros, hermanos? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Glorificamos a Dios o hay algo que cambiar en nuestras vidas, hermanos? Pero mira, hay más todavía, hermanos. El Evangelio bíblico nos recepciona en la familia de Dios. Nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos en Juan capítulo 1. Conocemos de memoria, ¿verdad? El versículo, pero vamos allá. Juan capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 1. El versículo 12 dice así, mira, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos recibido a Cristo, hermanos. Hemos escuchado el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pues mira, hermanos, el Evangelio bíblico nos hace miembros de la familia de Dios, nos recepciona como hijos de Dios, hermanos. El hombre, hermanos, es malo desde el jardín del Edén, ¿verdad? Cuando allá pecó Eva, hermanos, y ahí Adán también voluntariamente pecó. Y cuando vino Dios, hermanos, se escondieron del Señor, ¿verdad? Pensando que podemos escondernos de Dios. Así, hermanos, en la actualidad también pensamos a veces, yo no necesito vivir como digno del Evangelio de Cristo, porque yo me puedo ocultar de Dios. No podemos ocultarnos de Dios, hermanos. El Señor sabe todas las cosas. Lo más que podemos hacer es ocultarnos del pastor, ocultarnos de los hermanos, pero el Señor ve todo, hermanos. Los ojos del Señor están sobre la tierra, hermanos. Él ve todo lo que hacemos, todo lo que estamos viviendo en nuestras vidas. El Señor nos acompaña de cerca. Amén, hermanos. Necesitamos vivir de una manera que es digna, porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Y muchas veces no queremos, hermanos, rendir cuenta al Señor o ser fieles al Señor. Sabe, hermanos, si somos hijos de Dios, ¿cuál es el padre que no quiere que su hijo le conteste bien, verdad? O pedir cuenta a su hijo y decir, mira, hijo, tengo lo mejor para ti. ¿Tú crees que Dios tiene lo mejor o lo peor para tu vida? Dios tiene lo mejor para nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero somos nosotros muchas veces por la desobediencia, hermanos, que no recibimos nada del Señor.
Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Mire, el hijo pródigo, hermanos, estaba ahí y tenía de todo en su casa, pero tomó la decisión de irse, ¿verdad? ¿Ha hecho bien o mal? Ha hecho mal. Malgastó todo lo que recibió, hermano, por su parte de herencia. Y después, cuando estaba ahí mirando a los puercos a comer y deseando esta comida, hermanos, y pensaba, en la casa de mi padre yo tenía todo esto. Y aquí, mira, no puedo comer ni siquiera la comida de los puercos. A veces pasa con nosotros también, hermanos. Estamos bien en la casa de Dios, pero a veces tomamos la decisión de decir, pero en la iglesia hay muchos problemas, yo me voy al mundo. El gracioso, hermanos, es que el mundo es donde más hay problemas, pero no pensamos que allá, no, el mundo es tan bueno, no hay problema, la gente me quiere cuando yo tengo dinero, la gente me quiere tanto cuando yo invito, ¿verdad? Hermanos, la iglesia es el mejor lugar para los hijos de Dios, porque aquí nos reconciliamos con Dios cada día. Aquí nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos. Aquí podemos aprender a vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo, hermanos. El Señor quiere que nosotros le glorifiquemos con nuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Dios es amor, hermanos. Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios es justicia. Amén, hermanos. Mira, la religión humana, hermanos, busca al hombre, ¿verdad? O mejor dicho, la religión, el hombre busca a Dios. Y el Evangelio ya es diferente, es Dios buscando al hombre, porque Cristo que vino a hacer en este mundo, buscar y a salvar a los que se habían perdido, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en el mundo, hermanos? Lo que está pasando, hermanos, es que la gente está llenísima de religión, pero religión vacía, sin Dios, una religión vana, sin Cristo, que predican, hermanos, que utilizan versículos fuera de su contexto, hermanos, para atraer a multitud de gente, pero después, hermanos, hay una mega iglesia llena de personas sin Cristo y sin salvación. Y qué pena, hermanos, porque ¿dónde irán todas estas personas que han escuchado este evangelio de la prosperidad, este evangelio, hermanos, del comodismo, este evangelio, hermanos, que solo habla del amor, pero no habla de la justicia de Dios, que solo habla del cielo, pero no habla que hay un infierno? ¿Dónde irán estas personas, hermanos? ¿Dónde irá este predicador que está trayendo tanta gente, hermanos, pero no están predicando la verdadera y sana doctrina, la verdadera palabra de Dios? ¿Sabe, hermanos? El mundo está tan lleno de toneladas de religiones, pero sin Cristo, hermanos, sin ni una grama de salvación. Hermanos, es muy importante. Mira Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice, hermanos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí vemos, hermanos, que Dios ha pasado por alto tantas cosas, ¿verdad? El tiempo de nuestra ignorancia, y nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. Ha hecho todo nuevo, hermanos. Dios no ha dicho: mira, voy a agarrar mis hijos y los voy a hacer ahí unas reparaciones. No, hermanos, el Señor ha hecho todo nuevo en nuestras vidas. Nos ha dado una vida nueva. Amén, hermanos. Ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, pero también dice que todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir de una manera que glorificamos el Evangelio de Cristo, hermanos. La palabra de Dios debe ser glorificada, incluso por la manera en que vivimos nosotros. Debemos seguir glorificando al Señor, hermanos. Hemos escuchado tantas veces que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que su misericordia se renova cada mañana. Pero Dios también es justo, hermanos. Dios también es justo. Imagínate en el día del tribunal de Cristo,
nosotros siendo avergonzados porque podríamos hacer más para Dios, pero no estamos haciendo lo suficiente, hermanos. O pensamos y nuestra mente entró en el comodismo, hermanos, y ya no queremos hacer nada por el Señor. Y pensamos, yo ya soy salvo. Ya he hablado de Cristo en mi casa, en mi familia. Ya he predicado el Evangelio a los míos y ya no tengo que hacer nada más por el Señor. Sí necesitamos, hermanos, sí necesitamos hacer más por Cristo. Porque Cristo ha hecho todo por nosotros. Cristo ha dado todo por nosotros. Cristo dejó, hermanos, su trono de gracia. Él no tenía por qué dejar su trono de gracia, hermanos. Él no tenía por qué bajar del cielo, hermanos, pero por amor a ti y a mí, Él ha hecho este sacrificio, hermanos. El mejor sacrificio de todos. Y si lo hemos aceptado, hermanos, automáticamente nos alistamos en el ejército del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y un soldado, hermanos, cuando se involucra en las cosas o en el ejército, él cuida también de otras cosas o solo en el ejército. Si estamos en el ejército secular, por ejemplo, yo estuve un año en el ejército, hermanos, y yo no podía decir, mira, mi general, permítame que vaya a tratar de mis asuntos. No, tú tienes que estar aquí. Tienes que tratar de los asuntos militares del país, mientras esté destinado aquí. Hermanos, estamos destinados a predicar el Evangelio. Estamos destinados a glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén, hermanos. Hasta que no venga Cristo, no nos cansemos, hermanos, no nos cansemos. Sigamos sembrando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Amén, hermanos. El Evangelio, hermanos, es algo precioso, es algo que nos dio una vida nueva, es algo que nos redimió, nos regeneró, nos transformó. Pero, hermanos, debemos desear que el Evangelio siga transformando vidas. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces decimos somos transformados por el Evangelio, pero ¿cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Transformados por el Evangelio? ¿Llenos del amor de Dios? ¿Conociendo el amor de Dios, hermanos? Viendo lo que hacen el papá y mamá y diciendo, mira, yo quiero seguir glorificando a Dios, yo quiero seguir adorando el Dios de mis padres. Yo quiero que el Dios de mi padre pueda seguir siendo predicado durante muchos más años, cuando ya pasan a ser adultos, y que sus hijos también pasen a amar a Dios. Todo eso debemos reflexionar y pensar nosotros, hermanos, pensar en el futuro. Amén, hermanos. No debemos importarnos, a veces nos importamos, hermanos, con las cosas materiales, pero verdaderamente lo que es importante para nosotros es lo espiritual. Amén, hermanos, es conservar lo que hemos aprendido, es saber de quién hemos aprendido y qué hemos aprendido, hermanos. Y si estamos en las Sagradas Escrituras, si es la sana doctrina, hermanos, seguir confiando en el Señor. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a no solo conocer el Evangelio, a no solo haber escuchado el Evangelio, sino practicar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, hermanos, alguien nos predicó el Evangelio a ti y a mí, alguien nos habló de Cristo, háblale de Cristo a alguien, predique el Evangelio a alguien, anímate a tu alrededor, hay un gran Jerusalén necesitando escuchar el Evangelio, y Dios no te mandó solo ir a Jerusalén, sino a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, dándole lo mejor al Señor, hermanos, dándole lo mejor al Señor, porque el Señor dio lo mejor para nosotros. El Señor derramó su sangre. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos, por amor a nosotros. No regateó, ha dicho, no, aquí está mi Hijo, Él va a morir en la cruz por ustedes. Y muchas veces nosotros queremos regatear, hermanos, es que no podemos hacer de esta manera. No, hermanos, da lo mejor al Maestro, da lo mejor al Señor, da lo mejor a Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo dio todo por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles y a poder conservar el verdadero Evangelio. Que el Evangelio, hermanos, sea lo que esté alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras casas, y que podamos seguir creciendo en Cristo. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor querido y Padre amado, por el Evangelio, por este mensaje, Señor, del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, por las buenas nuevas, Señor, de salvación que hemos recibido. Señor Padre, aquí todos han levantado su mano, Señor, o han confesado con su boca que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Padre, yo quiero pedir, Señor, en este tiempo, Señor, de invitación. Yo quiero pedir, Padre, en este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, orando. Señor, si hay alguien, Padre, que quiere, Señor, decirle, perdóname, Padre, porque puedo hacer más por ti. No estoy haciendo lo suficiente por ti, Dios mío. Ayúdame a ser fortalecido en el poder de tu fuerza. Ayúdame, Señor, a glorificar tu nombre de la manera en que vivo. Que mi casa conozca el amor de Dios. Que mis hijos conozcan el amor de Dios. Y que podamos construir una generación fuerte, Señor, en la palabra de Dios, para seguir predicando las Sagradas Escrituras, Padre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos confronta, que nos edifica, que nos anima a seguir adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Padre. Señor, bendice este tiempo y que tu nombre siga siendo glorificado cada día en nuestras vidas.